Bien, ya estamos en la mayoría. ¿Mm? Bueno, seguimos entonces. Hablamos de la clase de cuentas, ¿sí? Yo les había, antes de que pasáramos a este cuadro, había hablado en relación, ya le había anticipado algo de esto, ¿sí? Con lo cual acá lo vamos a completar y lo vamos a ordenar. ¿Mm? Estoy admitiendo a los que se van sumando. Bien. Bueno, seguimos entonces. Me están escuchando bien, ¿no? Porque no estoy seguro de que, como yo no me estoy viendo, no sé qué. Bueno, no estoy seguro si me están viendo, chicos. Sí, profe. ¿Me están viendo? Bien. Bueno, no se pierden de mucho, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Patrimonial, entonces, vamos con las cuentas, ¿sí? Seguimos con la cuenta. Cuentas patrimoniales, entonces teníamos de activos, ¿sí? Activos propiamente dicho, que era lo que veíamos de esa cuenta caja, la cuenta bancos, esas son cuentas de activos. ¿Sí? Y las regularizadoras de activos. ¿Qué son las cuentas regularizadoras de activos? Un concepto fácil, pero bueno, hay que entenderlo. Las cuentas regularizadoras de activos tienen que ver con las amortizaciones de los bienes de uso. ¿Se acuerdan lo que eran las amortizaciones de los bienes de uso? Era aquel maniobra, diría yo, contable que permitía mostrar el desgaste o la pérdida de valor por el uso de los bienes precisamente de uso, los bienes de capitales durables. ¿Sí? Esas eran las amortizaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esas amortizaciones? Hay dos tipos de amortizaciones, ¿sí? Las amortizaciones que se llaman las amortizaciones del propio ejercicio y las amortizaciones acumuladas. ¿Qué quiere decir amortizaciones del propio ejercicio? Las amortizaciones del propio ejercicio son aquellas que corresponden al ejercicio que estamos en curso. Es decir, vamos con un ejemplo para que a ustedes les quede más claro. Nosotros compramos una camionetita para reparto, ¿sí? Esa camionetita para reparto nos costó 100 pesos. Si vamos con las cuentas, y la pagamos al contado, vamos a suponer que teníamos la plata y la pagamos al contado a esa camioneta. Entonces, ¿cuál va a ser los movimientos de las cuentas? Va a ser, por un lado, el egreso, digamos, de los 100.000 pesos de la cuenta caja. Y por otro lado va a ser el ingreso del rodado al patrimonio, al activo de la sociedad, al activo de la empresa, ¿sí? Entonces, esas van a ser las dos cuentas que se van a mover en ese hecho económico, el hecho de adquirir un rodado. Ahora bien, ese rodado, a medida que va avanzando el tiempo y que nosotros lo vamos usando, se va deteriorando, ¿sí? Se va deteriorando en función al uso que le damos, por más que lo cuidemos y todo,
se va deteriorando y se va deteriorando en el valor. Es más, si no lo usamos, lo dejamos guardado en una cochera, el valor del bien también va disminuyendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la contabilidad para determinar esa disminución del valor? ¿Sí? Dice, bueno, vamos a determinar que ese bien, que ese rodado, va a durar 5 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? El valor de incorporación al activo, que fueron 100.000 pesos, lo dividimos en 5 años. O sea, 20.000 pesos por año hemos decidido que ese bien pierde valor. ¿Mm? Entonces, si yo lo compré a 100.000, divido esos 100.000 en 5 años y me queda una amortización anual de 20.000 pesos. Con lo cual, vuelvo a repetir, 20.000 pesos va perdiendo su valor ese camioncito para reparto. ¿Sí? Bien. En el primer año de uso, al final de ese primer año de uso, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener amortizaciones del ejercicio, o sea, del ejercicio en curso, 20.000 pesos. Y la amortización acumulada, o sea, de ejercicios anteriores de ese bien, 20.000 pesos también, porque no va a haber modificado, porque es el primer año que yo amortizo ese bien. Entonces, coincide la amortización del ejercicio con la amortización acumulada. Vamos al segundo año. ¿Qué pasa en el segundo año? En el segundo año ya va a pasar 2 años de uso, con lo cual la amortización acumulada van a ser 2 años. Si lo hacemos 20.000 pesos por año, vamos a tener acumulado 40.000 pesos de amortización acumulada. Y la amortización del ejercicio va a seguir siendo 20.000, porque es de ese ejercicio. Al tercer año, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber transcurrido 3 años de uso. 3 años por 20.000 pesos por año de desgaste son 60.000 pesos de amortización acumulada. Pero la amortización del ejercicio va a seguir siendo 20.000, porque es la que corresponde a ese ejercicio. ¿Sí? Con lo cual tenemos 3 conceptos básicos en relación a esto de la amortización. La amortización acumulada es lo que va acumulando a través del uso del bien. La amortización del ejercicio es lo que corresponde a ese ejercicio. Y hay otro tercer concepto que se llama valor residual. ¿Cuál es el valor residual? El valor de compra del bien, o sea, los 100.000, menos la amortización acumulada. O sea, en el tercer año, en el ejemplo, 60.000. O sea que el valor residual de ese bien, de ese camioncito, es de 40.000 al final del tercer ejercicio de uso. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿a qué se refiere la cuenta regularizadora? Esa cuenta que acumula precisamente la amortización acumulada es lo que se llama cuenta regularizadora de activos. ¿Por qué? Porque la contabilidad refleja en los informes siempre el valor residual de los bienes de uso. Únicamente estamos hablando de los bienes de uso, únicamente de los bienes de uso. ¿Sí? Entonces la contabilidad refleja el valor residual de los bienes de uso. ¿Cuál es el valor residual? El valor de incorporación al activo, o sea, de lo que nos costó incorporar al activo, menos las amortizaciones acumuladas, o sea, menos el uso acumulado expresado en pesos de esos bienes de uso. ¿Sí? Por eso esa cuenta de amortización acumulada se denomina regularizadoras de activos. ¿Por qué? Porque acomodan el activo, en este caso
esos bienes de uso al verdadero valor, o por lo menos trata de establecer un verdadero valor al final de un ejercicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pretende la contabilidad? No es lo mismo tener un camioncito de reparto 0 kilómetros sin ni siquiera haberlo sacado de la concesionaria a tener un camioncito de reparto con 3 años de uso. Eso es lo que pretende, digamos, reflejar la contabilidad, que eso quede bien en claro en los informes, ¿sí? Bueno, hablamos de pasivo, hablamos también de patrimonio neto y hablamos de los resultados, las cuentas de resultados. Resultados positivos y resultados negativos, ¿sí? Egresos, resultados negativos, gastos, costos y pérdidas. ¿Está? Bien, esto es lo cuanto a los conceptos. Vamos a seguir ahora. Déjeme buscar. Déjeme buscar ahora si me están chateando. ¿Alguna duda hasta acá para seguir analizando? Profe, una pregunta. Sí, dale. El camión ese, una vez que anoté poner los 20 pesos que se depreció en un año, ¿tengo que restarle Sí, el valor del camión en los activos 20 pesos también? claro, claro. A ver, voy a ver si me puedo, denme un segundito de paciencia y lo voy a hacer en Excel, ¿sí? Así ustedes lo ven y les queda más claro. ¿Está? Denme un cachito de paciencia, así les muestro cómo quedaría en Excel, ¿sí? Gracias. Denme un segundo que está medio lento esto, ¿eh? Capaz que no está a full la señal acá en el medio del campo. Bien, ¿ustedes ven mi planilla de cálculo? ¿Están viendo mi planilla de cálculo? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Entonces vamos al ejemplo ese que les di, ¿no es cierto? O sea, compramos un camioncito, ¿sí? Ese camión lo compramos, vamos a suponer, vamos a poner un año de compra, ¿sí? 2019, vamos a poner 2020. Estamos vendiendo alcohol en gel, entonces nos está yendo bárbaro, ¿eh? Lo compramos el año 2020. Valor del camión, le ponemos 100.000, ¿sí? 100.000 pesos el camión, ¿sí? Ese camión nosotros calculamos que va a durar 5 años, ¿sí? Entonces acá ponemos 1, 2, 3, 4 y 5 años, ¿sí? Con lo cual, la amortización de ese camión, como dijimos recién, va a ser en 5 años. Este método de amortización se llama de línea recta. Es el método que vamos a usar nosotros durante el año porque es el método más sencillo y más fácil de entender. No quiere decir que sea el único método. ¿Por qué? Porque puede que amorticemos una máquina, por ejemplo, por la cantidad de horas de uso, o por la cantidad de producción. Puede ser. Obviamente que existe esa metodología de producción. Pero a los efectos de que ustedes lo entiendan, de que no nos compliquemos tanto en cuanto al entendimiento, vamos a hacer, y esto va con todo, el tema de amortizaciones, pero en línea recta. Es decir, todos los años amortiza la maquinaria o el bien de uso de manera igual, ¿sí? Entonces acá tenemos 20.000 el primer año, ¿sí?
20.000 el primer año, copio para allá, no sale acá, a ver. Y 20.000, ¿qué pasa? Bueno, es que me hago el tecnológico y no me sale, pero bueno, ¿qué va a hacer? 20.000, ponemos así, 20.000, 20.000, 20.000 y 20.000, ¿está? Ahí tenemos los 5 años, ¿sí? Es decir, al cabo del primer año, vamos a hacer acá, voy a poner amortizaciones acumuladas y acá amortización del ejercicio. ¿Está? Bien. Amortización del ejercicio en el primer año. Son 20.000 pesos, ¿sí? Que es una quinta parte del desgaste que tiene. O sea que estamos acá hablando en el año, si lo compramos en el año 2020, este va a ser en el año 2021. O sea, ya va a haber transcurrido un año de uso, con lo cual tenemos 20.000 pesos el primer año. ¿Qué va a pasar? Acumulada, ¿cuántos vamos a tener? 20.000. ¿Sí? 20.000. ¿Cuál va a ser el valor residual? ¿Cuál va a ser el valor residual de ese camioncito? Valor residual. ¿Cuál va a ser? Va a ser los 100.000. Ay, cómo me cuesta con esta maquinita, por Dios, que no tiene el... Denme un segundo. Menos las acumuladas, ¿sí? Entonces vamos a tener 80.000. ¿Está? ¿Qué va a pasar el segundo año? O sea, en el año 2022. ¿Qué va a pasar en el segundo año? Del ejercicio van a seguir siendo 20.000, perdón. 20.000. ¿Sí? Las acumuladas, ¿cuántas van a ser? Va a ser 40.000. 40.000. ¿Sí? Con lo cual, el valor residual de ese camioncito en el año 2022, ¿cuál va a ser? Va a ser el valor de origen del camión, menos la amortización acumulada. ¿Qué va a pasar el tercer año? El tercer año pasa lo mismo. La amortización del ejercicio son 20.000. Las acumuladas van a ser 60.000. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el valor residual de ese camioncito en el año 2023? Les repito, el valor de origen del camión, ¿sí? Menos las amortizaciones acumuladas. O sea, al final, que ese era el ejemplo que estaba dándole yo previo a esto, ¿no? Es decir, en el tercer año, el valor contable de este bien va a ser 40.000 pesos, ¿sí? El valor contable de este bien va a ser 40.000 pesos. ¿De dónde surge esos 40.000? De los 100.000 que me costó el camión, menos las amortizaciones acumuladas que reflejan su desgaste durante estos 3 años que transcurrieron. Con lo cual, el valor que va a aparecer en el informe contable va a ser 40.000 pesos, ¿sí? Por eso a eso me refería cuando hablábamos, ¿se acuerdan de gestión de gestión o control de gestión?
que estas amortizaciones del ejercicio, que son ni más ni menos que los costos indirectos de fabricación que ustedes están viendo en costos. Acuérdense cómo esos costos indirectos de fabricación van anualmente a impactar en los precios de los productos, son los que yo voy a ir recuperando año a año a través de los precios y guardando en un cajoncito, en una reserva, para que cuando llegue el quinto año, que acá yo voy a tener amortizaciones acumuladas 100.000, ¿sí? Amortización del ejercicio van a seguir siendo los 20.000, y obviamente voy a tener un valor residual de 0. No va a tener valor residual ese bien. Entonces acá va a ser el momento de todo lo que junté de amortizaciones acumuladas me sirvan para renovar ese camioncito, ¿sí? Me sirvan para renovar ese camioncito. Estas amortizaciones acumuladas que van incluidas en una cuenta es lo que se llama cuentas regularizadoras de activos, que es lo que ahí hablamos recién de regularizadoras de activos. ¿Se entiende? Espero que haya quedado claro ese concepto de regularizadoras de activos, ¿sí? Profe, una consulta. Perfecto. Supongamos que cuando llega el valor residual a 0, yo como compañía lo quiero vender al auto, no va a valer 0. No, no va a valer 0. Está buena la pregunta. No vale 0, pero al no valer 0, digamos, yo voy a comparar al momento de vender ese producto. Primero, a ver, yo no me dedico, o sea, esta empresa a la que estamos en el ejemplo, no me dedico a vender camiones, ¿no? Yo ese camión lo usé para repartir mercadería, que sí es mi actividad principal, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ese camión lo voy a vender, vamos a suponer, 50.000 pesos, ¿sí? Pasado ese tiempo, 50.000. La contabilidad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir 50.000 pesos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el valor residual de ese camión? El valor residual de ese camión es 0, ¿sí? Con lo cual, la utilidad de vender ese camión va a ser igual a 50.000 pesos, ¿sí? Entonces, obviamente que esos 50.000 pesos de utilidad que tuve, una utilidad que es, obviamente, no es extraordinaria, no es una utilidad que tengo yo normalmente, porque normalmente yo no vendo camiones, ¿sí? Yo vendo zapatos. El camioncito lo uso para repartir los zapatos, ¿sí? Entonces, esa utilidad que yo tengo extraordinariamente por haber vendido ese camión, y ese camión tenía valor residual 0, pero estaba bueno el camión, por eso lo pude vender en 50, entonces, ¿qué pasa? Esos 50.000 se van a sumar a lo que yo supuestamente fui juntando, ¿sí? Fui juntando por haber ahorrado el total acumulado, perdón. ¿Sí? Entonces, sí, se entiende. ¿Se entiende, no? Entonces yo voy a juntarme con, supuestamente, la utilidad esa más lo que yo pude acumular a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Que eran perdón, esos 100.000, ¿qué pasó? Me equivoqué. Bueno, esos 50 más estos 100.000, igual, ¿no es cierto? Los 150.000 pesos que yo voy a tener para renovar mi camión, ¿sí? Por eso es importante
este tema de las amortizaciones acumuladas, tenerlas muy en cuenta al momento de gestionar y de lo que hablamos cuando hablamos de financiamiento interno. Este es el verdadero financiamiento interno que refleja la contabilidad a través de esas cuentas y que nosotros tenemos que tenerlas muy bien identificadas, como administradores de una empresa, la tenemos que tener muy bien identificado a ese costo indirecto de fabricación, que parece una tontera, que es minúsculo, a lo mejor en el precio de un producto, pero que en la sumatoria de la venta de productos hace que yo me haga con estos 100.000 a lo largo del tiempo, como para que yo al quinto año, siendo previsor, tenga los 50.000 de la venta del propio camión, más los 100.000 de las amortizaciones acumuladas. Bueno, espero que les haya sido claro, que hayan entendido. Vamos a ver ahora, vamos a empezar con un poco más una de... última duda de ahí. Profe, Sí. tengo una duda. El camión se compró en el 2020 a 100.000 pesos en efectivo. Sí. ¿No debería empezar desde el 2020 a contar las amortizaciones acumuladas? ¿O por qué empieza desde el 2020? Muy bien, muy buena la pregunta. ¿Camila, sos vos? No. Bueno, no importa. Sí, profe. Sí. Ah, sí. Bueno, muy buena la pregunta. Para que cuente, yo puse 2020 como un ejemplo, pero para que cuente la amortización del ejercicio ese donde adquirimos el camión, tiene que tener por lo menos más de 3 meses. ¿Sí? O sea, si compramos el camión en octubre, ¿sí?, no corresponde la amortización de ese mes, de ese año. Ahora, si lo compramos en junio, corresponde la amortización de ese año. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, por eso, perfecto, profe. mejor el 2020, vamos a suponer que lo compramos en octubre del 2020. Bueno, genial, gracias. Había otra consulta por ahí respecto de esto mismo. O va, no sé. ¿Va Sí. a haber una cuenta regularizadora de activos entonces por cada activo que yo tenga o va a haber una que cuente a todos? No, va a haber una cuenta regularizadora de activos, o sea, hay una cuenta regularizadora de todos los activos de bienes de uso. ¿Sí? A ver, no hay una cuenta regularizadora de mercaderías, por ejemplo. ¿Sí? Con lo cual no quiere decir de que vos no reconozcas lo mejor pérdidas en la mercadería. ¿Cómo pasa de rápido esto? Es increíble. Bueno, a ver, estas cuentas acumuladoras, o sea, estas cuentas de amortizaciones acumuladas, corresponden únicamente a bienes de uso durable. ¿Qué quiere decir? Corresponde a maquinarias, lo mismo. En vez de ponerle camión acá, le pongamos máquinas. Máquinas, un torno, puede ser. Puede ocurrir también una PC. Lo que pasa es que la PC, en vez de amortizarse en 5 años, como en el caso de una máquina o de un camión, es muy probable que digamos no. Una PC la amortizamos en 2 años. Entonces, una PC sí va a ser en el año 2021, ¿sí?, en el año 21 y en el 22. Vamos a suponer que la PC nos costó 50.000 pesos, y bueno, en el año 21 vamos a amortizar 25.000 y en el año 22 va a ser los otros 25.000. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque la computadora es un bien que amortiza muchísimo por el hecho de el paso y el progreso de la tecnología. Ustedes compran una máquina que a lo mejor ahora a principio de año le sale una fortuna,
y a fin de año vale la mitad. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza de una manera tan rápida que evidentemente que nos obliga a amortizarla en un plazo mucho más rápido, mucho más acelerado. ¿Cuál es la idea de esta amortización también? No solamente que la contabilidad refleje, como se podrán dar cuenta, no solamente que la contabilidad refleje el valor de deterioro de ese bien, sino también la posibilidad que de algún modo yo recupere esa inversión. ¿A través de qué? A través de esos costos indirectos de fabricación que están incluidos dentro de los productos o servicios que yo vendo. Entonces, si yo sé que mi PC va a tener de acá a 2 años 0 valor o valor muy, muy pobre, ¿sí? Entonces voy a tratar en lo posible de recuperar esa inversión a través de los costos indirectos de fabricación, a través de las amortizaciones que yo voy incluyendo en los productos que estoy vendiendo. Obviamente que yo no puedo poner para recuperar en el primer año o en la primera venta los 50.000 pesos de mi PC. Lo tengo que hacer de manera progresiva, de manera espaciada, de forma que yo pueda recuperar, o sea, que no quede yo fuera del mercado con mis productos. Aparte, si yo cargo los 50.000 pesos en un costo de un par de zapatos, o los 100.000 pesos del camión en el costo de un par de zapatos, imagínense a quién se le voy a vender el par de zapatos. ¿Se entienden? Entonces, sí. Disculpe, una pregunta. Bien. En el caso en el que algún bien de uso sea en relación a su obsolescencia, sea muy caro, muy caro, no existe la posibilidad de que la empresa pueda amortizar eso a más años o a más periodos de lo que ya fue obsoleto ese bien. Totalmente. Puede ocurrir, vamos a suponer, que el mismo camión que es muy probable que sea muy caro, llegado el quinto año, la contabilidad te permite decir, mira, voy a reprogramar la vida de este bien, ¿sí? Voy a reprogramar la vida de este bien. Y la voy a reprogramar en 3 años más, ¿sí? Entonces, le pongo 3 años más. Lo llevo a 8 años. Acá ya voy a tener yo un valor de residual 0 me quedo. Pero voy a revaluar ese bien, o sea, a través de una revaluación, es decir, a ver, ¿cuánto vale el camión vuelvo a poner camión acá. ¿Cuánto vale el camión acá en el quinto año? Esos 50.000 que en una de esas yo lo vendía, bueno, yo hago una revaluación de ese camión, revalúo el camión y lo pongo en 50. Vamos a ponerlo en 60, cosa de que me dé redondo, porque si no me va a dar traccionado. 60, ¿sí? 60. Bueno, entonces agarro, yo pongo, y arranco de nuevo con las amortizaciones. 20 para el año, ¿se entiende? 20 para el año 6, 20.000 para el año 7 y 20.000 para el año 8. ¿Sí? Puede ocurrir, como decís vos, que hayamos comprado una máquina de mucho valor, ¿sí? De mucho valor. Bueno, obviamente que todo va a estar relacionado al servicio y al producto que yo estoy comercializando. Si yo tengo una máquina de mucho valor, además de la posibilidad de estirar mis amortizaciones, de decir, bueno, mira, esta máquina no va a durar 5 años, sino que va a durar 10 años, una décima parte de ese valor de esa máquina va a tener que ir en cada año, ¿sí? Y por supuesto, si la máquina es muy valiosa, seguramente esa máquina sirve para producir productos que sean muy valiosos y que tengan un costo importante dentro de lo que es el mercado, ¿eh? Porque evidentemente
yo de alguna forma voy a tener que recuperar el valor de esa máquina, porque eso forma parte de la gestión y de la supervivencia de la empresa. Si yo no alcanzo a recuperar el valor de esa inversión, estoy trabajando a pérdida. No voy a poder, a lo mejor un año puedo trabajar a pérdida, pero no puedo soportarlo, y menos para una pyme, trabajar a pérdida que no recupere esa inversión en los 10 años. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante esta política de amortización. Más allá de que la contabilidad refleje el verdadero valor de un bien a fin de un periodo determinado, también la posibilidad de recuperar esa amortización, esa pérdida de valor periódico que tiene el bien a través de los precios de la mercadería que yo estoy vendiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí. ¿Alguna otra duda? Profe, sí. entonces, ¿podría nombrar de vuelta cuáles son las 4 categorías, 4 cuentas? Vamos de vuelta. Déjenme un segundito. Tenemos las cuentas de activos. Las cuentas de activos que ya dijimos, son cuentas de donde intervienen, por ejemplo, las cajas, o sea, el peso, interviene en la cuenta banco, interviene en la cuenta cuentas a cobrar, esas son cuentas de activos. Cuentas de pasivos. Cuentas de pasivos son las cuentas acumuladoras precisamente de todos los fondos que terceros les han prestado dinero a la empresa, de alguna u otra forma. Cuentas de patrimonio neto, donde intervienen las cuentas de capital, reserva, resultado del ejercicio, esas son cuentas de patrimonio neto. Y las cuentas de resultados, que pueden ser cuentas positivas o negativas. Las cuentas positivas son ingresos, o sea, ventas, y las cuentas negativas son egresos, o sea, son gastos. O sea, tenemos activos, pasivos, patrimonio neto, cuenta de resultados positivos y cuenta de resultados negativos. O sea, son las 5 cuentas que vamos a manejar. O sea, no se hagan mucho bardo con el tema de las cuentas, porque ya lo vamos a empezar a ir viendo y se van a ir acostumbrando, se van a ir acostumbrando a la terminología, a ver cómo se manejan, cómo van actuando